acerca de la estructura del ácido hipocloroso, del HClO. Entonces voy a escribirles aquí en el Paint un momentico para que entremos por ahí. Si alguien tiene alguna duda de esto, también aprovecha y nos la hace de una vez. No entiendo. Este es Paint. Compartir. Ok, entonces aquí tenemos el HClO. Vamos a hacer la formulita del HClO. Ok, el hidrógeno tiene un solo electrón. El cloro tiene 7 electrones. Él es del grupo 7 y el oxígeno es del grupo 6. Listo. Entonces vamos a tratar de cuadrar el octeto del cloro, uniendo el cloro con el oxígeno. ¿Listo? Entonces muy sencillo. El cloro. Y vamos a dibujar sus electrones. 1, 2, 3, 4 electrones. Chicos, ¿sí están viendo el Paint, cierto? Si de pronto alguien está viendo el Paint. Sí, okay. Vamos entonces ahora a unirle el oxígeno. Vamos a hacer el oxígeno de otro color. Hagamos la molécula de oxígeno acá. El átomo de oxígeno, perdón. Y hagamos sus puntos. Aquí comparte un electrón con el cloro. Y él tiene 6. 2, 3, 4, 5 y 6. Y por acá peguémosle el hidrógeno. Y el hidrógeno sería con un solo electrón. Y acá iría el hidrógeno. Esa sería la estructura del HClO, Miguel. Sí, ahí el átomo central debería de ser el cloro, pero ¿qué ocurre? Que el oxígeno se prefiere pegar al oxígeno, el hidrógeno se prefiere pegar al oxígeno, y además el cloro forma el octeto con un solo enlace. Entonces sí, sería esta la estructura. Yo pienso que otra posibilidad sería pegar el hidrógeno al cloro y luego hacer dativos con el oxígeno. También se podría. Sí, que el hidrógeno se pegara al cloro y hiciera dativo con el oxígeno. También se podría. Aunque me parece que esta es es una mejor estructura porque no presenta enlaces dativos. Sería como eso. ¿Resolvimos tu duda, Miguel? Hecho como... Si tienes otra y nos la quieres mostrar, puedes habilitar tu pantalla también. Yo desactivo la mía y nos muestra la tuya. ¿Te parece? No, hágale. Ok, muy bien. Sí, yo creo que esta sería la mejor estructura de esta molécula. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta de la clase pasada? ¿O arrancamos de una vez entonces con nomenclatura? Vamos entonces a arrancar con nomenclatura, muchachos. ¿Listo? Están viendo en este momento el Paint, ¿cierto? ¿Sí ven la presentación? Si alguien no ve la presentación, me dicen. Okay. Sí se ve. Bueno, perfecto. Entonces vamos a hablar hoy sobre nomenclatura inorgánica, que es el último tema ya para arrancar ya con el parcial. ¿Listo? Vamos entonces a mirar para poder arrancar con esto. En el video que yo les había mostrado en el blog, si alguien no lo vio, pues lo invito para que lo vea. Habíamos hablado de lo que eran los números de oxidación y cómo a partir de la estructura de Lewis se podía determinar el número de oxidación. Voy a parar un momentico acá porque de pronto hubo gente que no vio el video, entonces para que tengamos una idea de eso. Voy a parar esto un momento, me voy a ir al Paint y les voy a mostrar una molécula cualquiera y cómo a partir de ahí podemos encontrar los números de oxidación. Vale, entonces dibujemos por ejemplo la molécula que teníamos, el HClO, por decir algo.
Entonces tenemos el H, vamos a dibujarle una de los puntos. Tenemos que lo hayamos unido con el oxígeno. Profe, no se está viendo. Ah, sí, correcto, perdón. Entonces tenemos... Ahora ahora sí se está viendo. Sí, señor. Perfecto, gracias. Ahí la falta de costumbre muchas veces con esto, me disculpan. El oxígeno, y tenemos los puntos del oxígeno. Ahí tenemos ya los 6 puntos del oxígeno, ¿cierto? Y ahora viene el cloro, ¿cierto? Aquí tenemos un puntico del cloro que lo comparte con el oxígeno y viene el átomo de cloro con sus puntos. Listo. Ahora, ¿quién es más electronegativo entre el hidrógeno y el oxígeno? Creo que el oxígeno. El oxígeno. Entonces, vamos a suponer que estos electrones del enlace se los va a llevar el oxígeno. Entonces, vamos a hacer un corte por aquí, que se vean esos electrones. Listo. Estos electrones son del oxígeno. Entre el oxígeno y el cloro es un poquito más electronegativo el oxígeno, es como 3,5 y el cloro es como 3, ¿cierto? Entonces, estos electrones también... Ah, esta curva se me volteó. Bueno. Este no me dejó ver, control Z. Voy a tratar de hacer una figurita por aquí, así sea con lápiz. Listo, ya. Y estos electrones también se los vamos a asignar al oxígeno. ¿Qué pasó? Que el oxígeno, ¿con cuántos quedó? Con 8. Con 8. Y él tenía 6, ¿cierto? Entonces el número de oxidación que tiene el oxígeno en este momento es -2. ¿Por qué? Porque ganó 2. ¿Cuánto sería el número de oxidación con que quedaría el cloro? Como Más 2. 1. Ah, más 1, más 1. Más 1, ¿cierto? Muy bien. Más 1 para el cloro. Más 1. Y el hidrógeno también queda con más 1, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Entonces, mire que a partir de la estructura de Lewis también se puede determinar los números de oxidación. En esta molécula en especial, el hidrógeno queda con más 1, el oxígeno queda con -2 y el cloro queda con más 1. Mire que la suma de los números de oxidación debe de ser siempre 0, ¿cierto? Eso era más o menos lo que yo les contaba en ese videíto, pero con otra molécula. Pero, en fin, tenemos la idea. Bueno, vamos a salirnos de aquí, muchachos, y ahora sí vámonos con la presentación. ¿Qué vamos a hacer en la presentación entonces? Les voy a contar cómo asignar números de oxidación sin la necesidad de hacer la estructura de Lewis. Ustedes a partir de la fórmula pueden detectar los números de oxidación. Bueno, en este momento deben de estar viendo la presentación. Entonces acá tenemos unas reglas para asignar los números de oxidación. Esta regla sí es muy importante que tomen nota de ellas. De todas maneras, yo la presentación se la voy a compartir y les voy a compartir también el video. De todas maneras, tratemos de poner mucha atención a estas normas porque las necesitamos de ahora en adelante para casi todo. No ve la presentación. Bueno, dejar de compartir. Voy a ver qué pasó, que no se ve la presentación. Mostrar mi pantalla. Una ventana. Esta, compartir. La están viendo en este momento el PowerPoint, ¿cierto? No, Sí, sí. perfecto. Ahora vamos a ponerlo en presentación. Listo. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven la presentación? Sí. Sí, señor. Perfecto. Entonces, el hidrógeno en casi todos sus compuestos tiene número de oxidación de +1. Esta que les estoy diciendo que en casi todos sus compuestos es porque tiene una excepción. Cuando el hidrógeno se combina con un metal, entonces el hidrógeno va a ser Creo que menos no se ve. ¿No se ve? ¿Por qué? Yo sí lo estoy Sí se ve, viendo. profe.
Entonces, ¿quiénes son los que no me están viendo? De pronto tienen fijada la pantalla, el profesor. ¿Tienen o qué? Fijada la pantalla. ¿Y cómo arreglo? Desfijen el perfil del profesor, de pronto si lo tienen fijado. Ah, pero entonces es situación de cada persona, ¿o qué? Sí. Ah, ya. Entonces intenten hacer lo que dice el compañero. Miguel es el que está proponiendo la solución. Porque ya aquí ya no los estoy viendo a ustedes. Listo, solucionado. Profe, ¿en qué caso no cumple el H1? Sí, ya vamos a arrancar con eso. ¿Todos están viendo ya la presentación? Sí, señor. Perfecto. Muy bien, entonces, ¿en qué casos el hidrógeno no trabaja con +1? Cuando el hidrógeno se combina con un metal. De ahí la importancia entonces de que sepan cuándo es metal y cuándo no es metal. ¿Listo? Entonces, cuando el hidrógeno se combina con un no metal, va a ser +1. Y si el hidrógeno se combina con un metal, va a ser -1. ¿Listo? El oxígeno en casi todos sus compuestos tiene número de oxidación de -2. En casi todos sus compuestos tiene número de oxidación de -2. En compuestos ternarios, es decir, que están compuestos por hidrógeno, oxígeno y otro elemento, si el compuesto es neutro, la suma de los números de oxidación es 0. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el agua. En la primera regla, el hidrógeno va con +1 y el oxígeno va con -2. Aquí se hace esta ecuación. El número de oxidación se multiplica por el subíndice. +1 por 2 da +2. Y -2 por 1, aquí hay un 1 invisible, sería -2, entonces +2 menos 2 da 0. Mire, se cumple esta tercera regla. ¿Listo? En el ácido sulfúrico, H2SO4, entonces sería +1 por 2 da +2. El azufre, todavía supongamos que no sabemos cuánto es, -2 por 4 es -8, y +2 menos 8 da -6. El azufre tiene que trabajar con +6, ¿de acuerdo? En el ácido fosfórico, el hidrógeno va con +1 y el oxígeno va con -2. 1 por 3 da 3. -2 por 4 da -8. Y -8 más 3 da -5. -5 más 5 me da 0. ¿Cuál sería el número de oxidación del cloro aquí en esta? En el HCl4. ¿Cuál? 7. Más 7. Da 7. ¿A todos les quedó claro esto? Profe, ¿me explica bien la última? Claro que Haciendo esa multiplicación que hizo, Claro. que no la entendí. Claro. En todas, por ejemplo, en H2SO4 ¿la entendiste o no? Repita una, con una que repita ya. Bueno, se la entonces vamos a copio. hacer el H2SO4. Permítanme, muchachos. Dejamos de compartir pantalla. Esto toca tener paciencia porque hay que estar haciendo cositas acá. Vamos a mostrar el Paint de nuevo. Listo, ahora sí. Mostrar pantalla. Una ventana, la del Paint. Ok, aquí tenemos el Paint de nuevo, entonces vamos a hacer el H2SO4. Entonces aquí tengo bueno, espera un momentico, yo hay una cosa acá. Esto. H2SO4. Muy bien, ¿cuál es el número de oxidación del hidrógeno? +1. +1. +1. Muy bien, +1. Voy a hacerlo un poquitico más pequeñito acá. Este es 24, voy a hacerlo en 12. ¿Están viendo el Paint en este momento, cierto? Sí. Vale. Al oxígeno, ¿cuánto le ponemos? -2. -2. Muy bien, entonces hacemos la ecuación. Aquí la ecuación. Al azufre supongamos que no sabemos cuánto le va a tocar. Listo. Voy a colocarle aquí una X. No sabemos cuánto es. Listo. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Primero el hidrógeno. +1 por 2. ¿Cuánto da? 2. 2. Más X, que no sabemos cuánto es. Más el oxígeno. -2 por 4. 8. ¿Cuánto da? -8. -8. Entonces cambiamos este más por un menos. -8. Perdón. -8. ¿Y eso cuánto tiene que dar? De acuerdo con la tercera regla, debe dar 0, ¿cierto?
La suma de los números de oxidación en una molécula neutra debe dar 0. Entonces ahora el cuento es encontrar el valor de la X. El menos 8 lo voy a pasar al lado derecho y el 2 también. Entonces nos va a quedar que X es igual a ¿qué? A 6. A menos seis. 2 más 8, ¿cierto? Sí. Igual a más 6, ¿cierto? Entonces, este valor de X es más 6. De ahí sale, entonces, ¿qué? Los números de oxidación, ¿sí? De que la suma de los números de oxidación debe dar 0. Entonces, con el HClO 4 creo que era, ¿cierto? HClO 4. ¿Qué teníamos? HClO 4. ¿Qué teníamos? Para el hidrógeno hacemos lo mismo. Para el hidrógeno más 1, para el oxígeno menos 2. Y entonces la suma debería dar 0, ¿cierto? Menos 2 por 4 es menos 8. 8. Más 1, menos 7. Entonces al cloro, para que esta suma de 0, tiene que ser más 7. ¿Sí? ¿Y la cogieron? Sí. Perfecto. Sí, señor. Perfecto. Muy bien. Entonces ahora sí, volvamos a la presentación. Está, compartir. Ok. Ya deben de estar viendo la presentación, muchachos. Ahí está. ¿Le están viendo? Entonces este número era más 7. ¿Sí es claro? Sí, señor. Vale, entonces sigamos viendo. Ya tenemos 3 reglas. La primera regla es que el hidrógeno va con más 1. La segunda regla es que el oxígeno va con menos 2. La tercera regla es que la suma de los números de oxidación debe dar 0 en una molécula neutra. Pero si la molécula no es neutra, sino que se trata de un ion, puede ser un anión o puede ser un catión, la suma de los números de oxidación va a ser igual a la carga de la molécula. Entonces, si es anión menos 2, la suma tiene que dar menos 2. Si es catión más 1, entonces la suma tiene que dar más 1. Otra reglita es que los elementos del grupo 1A tienen número de oxidación de más 1. Los elementos del grupo 2A tienen número de oxidación de más 2. La plata, que es un elemento de transición, tiene número de oxidación de más 1. El zinc, que es un elemento de transición de la familia B, es de más 2. Los otros elementos de transición tienen múltiples números de oxidación, todos desordenados, entonces eso no hay que aprendérselo. Necesitamos datos para poder trabajar. Listo, cuando se trabaja con esos elementos de transición, tenemos que tener la tabla periódica o una tabla que nos dé los números de oxidación de esos elementos, porque no nos los aprendemos. Los de la familia A son muy fáciles. Los del 1A son más 1. Los del 2A son más 2. ¿Listo? Profe, discúlpame, Dale. te hago una preguntita. Sí. Hallándole el número de oxidación, no se puede tomar en cuenta qué grupo, el grupo. Por ejemplo, ese ejemplo que decía ahí sobre el H2SO4, que es el ácido sulfúrico. Mire que el azufre es del grupo 6A. Sí. No sé, pues se puede tomar así o simplemente... Excelente, excelente. Por lo general, los números de oxidación, cuando son de los elementos representativos, cuando son de la familia A, se van arrancando desde el grupo donde está y se van de 2 en 2, por lo general. Entonces, los del 6A te podrían trabajar con 6, 4 y 2. Esos serían los típicos del 6A. Es correcto esa afirmación que usted acaba de hacer, súper. Veamos esta otra. Cuando el elemento no está combinado con otro diferente, su número de oxidación es 0. O sea que, por ejemplo, vemos el hidrógeno solo y no está combinado con nadie, es 0. El oxígeno solo no está combinado con nadie, es 0. Y así sucesivamente. Aquí les coloqué 2 ejemplos. El sulfato, por ejemplo, el oxígeno ya sabemos que es con menos 2. ¿Cuál debería de ser el número de oxidación del azufre para que la suma diera menos 2? 8. Vamos a ver, 8, dicen por acá. ¿Alguien tiene otra propuesta? Profe, qué pena, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, tengo el sulfato SO4 que está cargado 2 veces menos, 2 menos. Este igual significa que está con 2 cargas negativas. Cada una de estas rayitas representa una carga negativa. Entonces, de acuerdo con esta regla que tenemos acá, cuando se trata de un ion, la suma de los números de oxidación es igual a la carga de la molécula. Esta molécula tiene carga de menos 2, el sulfato tiene carga de menos 2. Yo sé que el oxígeno trabaja con menos 2, y menos 2 por 4 da menos 8. ¿Cuál debe ser el número de oxidación del azufre
para que la suma dé menos 2? Profe, 6. 6. 6 sería el número de oxidación. Ya en este caso, no nos interesa que dé 0, porque es un anión, está cargado. ¿Cuándo nos interesa que dé 0? Cuando sea una molécula neutra, ¿listo? Aquí en el fosfato está con carga de menos 3. ¿Cuál debería ser el número de oxidación del fósforo? 5. 5. 5 debería ser el número de oxidación del fósforo. 5, a ver, veamos. O 3, ¿cuál sería en realidad? 3. 3 positivo para que la suma te dé menos 3. Veamos, si le coloco menos 2 al oxígeno, menos 2 por 3 da menos 6. Menos 6 más que me da menos 3. Entonces el número de oxidación del fósforo sería más 3, ¿de acuerdo? No más 5, sino más 3. ¿Está claro? Profe, ¿no me podría volver a explicar eso? Claro que sí. Eso siempre es un poquito complicado la primera vez. Vamos a tratar de hacerlo gráfico para que nos quede claro. Bien, aquí tenemos el sulfato, es SO3 con 2 cargas negativas. Vamos a hacer esas cargas negativas, aunque nos quedan un poquito feitas, con estas líneas. Entonces, una línea acá y otra línea acá. Ahí yo ya tengo, perdón. ¿Se está viendo el paint? Sí, profe. Sí, Entonces ahí tengo el sulfato. El Sí, sulfato SO3 con 2 cargas negativas. ¿Listo? Estas 2 cargas negativas no son del oxígeno, son de toda la molécula. Vamos a colocar los números de oxidación del oxígeno y del azufre. ¿Cuál es el número de oxidación del oxígeno? Menos 2. Ahora, menos 2 por 3, ¿cuánto es? no 6. Menos 6. Menos 6, muy bien. Entonces, por ahora tenemos menos 6. Supongamos que aquí en el azufre voy a tener un número cualquiera X, no sé cuál será. No sé cuál será porque no lo sabemos. Pero sabemos que menos 6 más X me tiene que dar ¿cuánto? El menos 6. Me tiene que dar menos 2, me tiene que dar la carga de la molécula y la molécula está cargada con 2 veces negativo. Entonces menos 6 más X me tiene que dar menos 2. De ahí despejamos X. ¿Cómo nos quedaría X despejado de ahí? Menos 2 más Muy bien, 6. ¿cuánto te da? 4. Ay, perdón. 4. Entonces el número de 4. oxidación del azufre sería 4 en esta molécula. ¿Sí? Más 4. ¿Por qué? Porque más 4 menos 6 me da menos 2. ¿Listo? La otra era el fosfato, ¿cierto? PO3 3 menos, creo que era. Voy a hacerla por aquí en esta parte. El fosfato. Profe, gracias, me quedó más claro. Claro, esa es la idea. Menos PO3 3 menos. Entonces voy a colocar ese 3 menos de alguna manera. Voy a colocarlo por acá. Menos 3. Listo. Ese es el fosfato. Entonces, vamos a colocar. Profe, cuando ponen ese ente, nos está mencionando que ese se tiene que dar. Eso es lo que nos tiene que dar, es correcto. Y no se llama exponente, se llama carga, la carga de la molécula. Sí, bueno, entonces muy bien. ¿El oxígeno con cuánto va? Menos 2. Con menos 2. Y el fósforo con, no sabemos, ¿cierto? Con X. ¿Alguien puede encontrar el valor de X así a simple vista?
3, profe. 3, el valor de X sería 3. ¿A todos les queda claro por qué 3? No. Sí, No, vamos a intentar hacerlo despacio. Entonces el oxígeno vale con menos 2. Menos 2 por 3 es menos 6, ¿cierto? Menos 6 más un X, que es el número de oxidación que le estamos poniendo al oxígeno. ¿Y cuánto debe dar el resultado? ma- ¿Más menos 3 o tres. menos 3? Menos 3, excelente, bien Esteban. Menos 3. Entonces, ¿cuál es el valor de X que satisface esta ecuación? Se pasa el menos 6. Ajá, Sumando. más 6 y menos 3 igual más 3. Ahí sale el más 3. Con el fósforo más 3, esta suma va a dar menos 3. ¿Sí? De esa manera se hallan entonces los números de oxidación. Cuando hay varias... Profe, me perdí Dale. un poquito. Dale. Bueno, en este último que tenemos el fósforo, el oxígeno, y arriba colocó menos 3. ¿Ese menos 3 de dónde sale? Ese es el anión, es un anión, es una carga negativa que tiene la molécula. Es un anión. Entonces a usted le van a dar este valor. Este valor se lo van a dar a usted. Usted tiene que encontrar los números de oxidación de su molécula. ¿De acuerdo? Si este valor no le da nada, si aquí no aparece nada, entonces porque la molécula es neutra. Y si la molécula es neutra, entonces la suma de los números de oxidación va a ser 0. Entonces fue como en los casos que habíamos visto ahorita, que no había nada, entonces su número de oxidación, la suma de los números de oxidación debía dar 0. ¿De acuerdo? Pues qué pena, y si tenemos PO3 y nos dan cargas positivas. También lo puede hacer, aunque con PO3 no le va a dar. Pues es un ejemplo así imaginario, pero sí. Si por ejemplo le dan más 1, entonces tengo que encontrar un número de oxidación para ese elemento para que la suma de más 1. Pero con el fósforo, difícil que eso ocurra, pero bueno, con fósforo y oxígeno. De pronto con fósforo y otros elementos, pero en este caso casi siempre va a ser esos aniones. Por ejemplo, en un caso que se me ocurre aquí con lo que usted está preguntando, esto. Por ejemplo, el NH4, este sí es positivo. Este sí es positivo. Voy a colocarlo por acá. Este sí es positivo. Este sí es un catión. ¿El hidrógeno con qué va? Con más 1. Con más 1, ¿cierto? El hidrógeno va con más 1 casi siempre, ¿cierto? Este numerito, bueno, no sé cómo volverlo pequeñito. Ahí daría 5. ¿Y ahí cuánto daría? Daría 5. Menos 3, creo, ¿no? Menos 3. Porque más 1 por 4 da más 4. ¿Cuánto le tengo que sumar a más 4 para que el resultado sea más 1? Ah, sí, menos 3, profe. Menos 3. Entonces el nitrógeno tendría que trabajar con menos 3. Si la pillé ahí, ese menos 3 me quedó feísimo. Pero bueno, ustedes lo entendieron. Aquí lo voy a tratar de arreglar para que se quede mejor. Sí, ya me queda mejor. Menos 3. Ahí quedó, ¿sí o no? Menos 3 más 4 me da más 1. La suma le tiene que dar igual a la carga. Ahí sí le da con un catión, pero con el fósforo es difícil obtener un catión en realidad. Muy bien, ¿clarito esto? Sí, señor. Vale, entonces salgámonos de aquí y vámonos para la presentación. Ok, ya la están viendo. Me dicen si no, es verdad. Muy bien. Entonces, aquí tenemos... Bueno, este ya lo hemos visto. Vamos acá. Grupos funcionales. Súper importante para saber qué me están preguntando. ¿Y qué son los grupos funcionales? Son un grupo de átomos que le da ciertas características a la molécula. En los óxidos, por ejemplo, el grupo funcional es el oxígeno. Y entonces, todo lo que yo vea combinado con oxígeno es un óxido. ¿Listo? Por ejemplo, si es un metal, aquí la M está representando los metales. El X es el subíndice del metal.
Y la Y es el subíndice del oxígeno. Si es un óxido, entonces puede que sea un metal combinado con oxígeno, es un óxido. Un no metal combinado con oxígeno, es un óxido. Cualquier cosa que se combine con oxígeno me va a dar un óxido. ¿Listo? Entonces, el grupo funcional de los óxidos es el oxígeno. Para que podamos hablar de un óxido, tiene que tener oxígenos. Y otra cosa. Bases o hidróxidos tienen el grupo hidroxilo. ¿Cuál es el grupo hidroxilo? Es el OH-. La fórmula de los hidroxilos es un metal y el grupo OH y un subíndice. Normalmente ese subíndice corresponde con el número de oxidación del metal. Los ácidos. ¿Cuál es el grupo funcional de los ácidos? El hidrogenión, el H+. La fórmula de los ácidos siempre arrancan con hidrógeno. Puede tener subíndice o puede que no lo tenga. Luego seguiría un no metal y luego terminaría con oxígeno. O también puede ser un hidrógeno, puede tener subíndice o puede que no lo tenga, y un no metal. ¿De acuerdo? Esta es la característica de los ácidos. Mire que no se pueden confundir hidróxidos con ácidos, son cosas muy diferentes. Los hidróxidos tienen el grupo OH y en cambio los ácidos arrancan con hidrógeno. Los hidróxidos tienen un metal y en cambio los ácidos tienen un no metal. Sí, súper importante que diferenciemos bien entre metales y no metales. Las sales tienen un catión positivo, los cationes son positivos, y un anión negativo. Por lo general el catión siempre es metálico y el anión es no metálico. ¿Listo? Esta es la combinación de las sales. ¿Listo? ¿Está clara esta diapositiva? Es enredo. Es muy bueno. No, sino que hay que aprenderse uno bien los compuestos. Sí, claro, de eso se trata. Pero entonces, así básico, vea. Los óxidos tienen que tener oxígenos. Las bases tienen que tener el hidroxilo. Los ácidos tienen que retener el H+ y arrancan con él. Miren, arrancan siempre con hidrógeno. Y las sales, más adelante las veremos, tienen un catión positivo y un anión. El metal es el catión y el no metal es el anión. Es eso. ¿Listo? Vamos a O sea, si uno ve cada uno. Dígame. Si uno ve algo con con la O, con oxígeno. Sí. Si son dos cosas, un elemento cualquiera y el oxígeno, es un óxido. ¿Listo? Bueno, continuamos aquí. Vamos a desmenuzarlos cada uno. Vamos a empezar con los óxidos. Hay dos tipos de óxidos. Los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Los óxidos básicos son combinación de un oxígeno con un metal. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el óxido férrico, combinación del hierro y el oxígeno. El óxido áurico, combinación de oro y oxígeno. Este es auroso. Combinación de oro y oxígeno. Son básicos. ¿Por qué? Porque el hierro es un metal y porque el oro es un metal. ¿Listo? Óxidos ácidos, combinación del oxígeno con un no metal. Por ejemplo, el cloro es no metal. Cloro combinado con oxígeno es un óxido ácido. ¿Está claro? Bueno, aquí ya empezamos a estudiar cómo se nombran los óxidos. Esto es fundamental. Si uno sabe nombrar bien los óxidos, lo otro va a ser muy fácil. De verdad les digo que va a ser súper sencillo si ustedes aprenden a nombrar bien los óxidos. Entonces tenemos... Dígame, Cristian. Qué pena, pero obviamente pues en la nomenclatura hay que tener en cuenta lo de ICO, OSO. Eso es lo que vamos a ver aquí con los óxidos. Sí, lo vamos a mirar ya mismo. Listo, de una parte. Entonces, el primer caso es cuando el elemento que se combina con el oxígeno solo tiene un estado de oxidación. Si el elemento que se combina con el oxígeno solo tiene un estado de oxidación, entonces se coloca el nombre del óxido de esta manera. La palabra óxido y el nombre del elemento. Por ejemplo, aquí tenemos algunos casos. El Na, Na2O. El Na es un elemento que solo tiene un estado de oxidación. ¿Cómo sabemos eso? Porque es un elemento del grupo 1A. Y los elementos del grupo 1A solo tienen un estado de oxidación. Entonces, el Na2O se llama óxido de y el nombre del elemento, que el Na es sodio.
Entonces esto se llama óxido de sodio. El potasio, el mismo caso del sodio. Es un elemento del grupo 1A, entonces forma el óxido K2O. Entonces se llama óxido de potasio. El CaO, es el calcio, es un elemento del grupo 2A. Entonces, como es un elemento del grupo 2A, tiene solo un estado de oxidación que es más 2. Entonces se llama óxido de calcio. ¿Cómo se llamará el Li2O? Óxido de litio. Eso es el óxido de litio. Entonces miren que cuando el elemento solo tiene un estado de oxidación es súper fácil darle el nombre. ¿Listo? Vámonos con el segundo caso. Y aquí sí es lo que usted nos estaba contando, Cristian. Cuando el elemento que se combina con oxígeno presenta dos estados de oxidación, se usan los sufijos ico y oso. Ico cuando se utiliza para el mayor estado de oxidación y oso para el menor estado de oxidación. ¿Cómo se hace la estructura del nombre? Aquí yo tengo la palabra fórmula. Esta fórmula en realidad es la fórmula que voy a utilizar para dar el nombre, porque la fórmula es la fórmula molecular. Muy bien, entonces, óxido más la raíz más el sufijo. ¿Cuáles son los sufijos? Ico o oso. ¿La raíz a qué se refiere? La raíz del nombre del elemento. Hay algunas raíces latinas que todavía se conservan. Aquí se las tengo. Por ejemplo, el azufre. Yo no digo azúfrico ni digo azufroso. Eso suena horrible. La raíz del azufre es sul. Entonces, cuando nos encontremos con el azufre, la raíz es sul. O sea que podemos decir sulfúrico o sulfuroso. La raíz del cobre es cupr. Entonces yo no digo cóbrico o cobroso, digo cúprico o cuproso. La del oro es aur, la del plomo es plum y la del hierro es fer. Esas son las raíces latinas que todavía se conservan. ¿Qué pasa con los otros elementos? Los otros elementos tienen como raíz la primera parte del nombre. Por ejemplo, cloro, la raíz sería clor, clórico o cloroso. ¿Qué otro ejemplo? El carbono, la raíz sería carbon, carbónico o carbonoso, y así sucesivamente, muchachos. Aquí tenemos un ejemplo con el carbono. El carbono tiene dos estados de oxidación. Los estados de oxidación del carbono son más 4 y más 2. Aquí vemos que el carbono está trabajando con más 4, está trabajando con el mayor. Entonces este óxido se llama óxido carbónico. Bueno, vamos a hacer este trabajito acá. El Fe2O3. ¿Cuál será el estado de oxidación del hierro acá? Fe2O3. ¿Cuál es el estado de oxidación del hierro acá? Tres. 3. Muy bien. Y ahí la suma le dio 0, ¿sí? Todos entienden por qué ahí el hierro está trabajando con más 3. Sí. Sí. Entonces, el hierro, les cuento, trabaja con más 3 y con más 2. Ahí en ese Fe2O3 está trabajando con el mayor o con el menor. Con el mayor. Con el mayor. Entonces, ¿cómo se llama ese compuesto? ¿Óxido? Férrico. Ferroso. ¿Ferroso o férrico? Férrico. Férrico porque está trabajando con el mayor. Ah, qué pena, espérenme. Aquí. En este. ¿Cuál será en el segundo? En el feo. ¿Cuál será el estado de oxidación del hierro? Dos. Más 2. Más 2, muy bien. Más 2. Entonces, ese óxido, ¿cómo se llamará? Óxido ferroso. Ferroso, muy bien. Ahí les dejo la tareita para que ustedes sigan con el óxido de cobre. Listo, aquí también les coloqué 2 óxidos para que ustedes también los hagan. Bueno. Este es el tercer caso. Cuando el elemento presenta 3 o 4 estados de oxidación. Entonces, además de los sufijos que se usan, que los sufijos son ico y oso, se requiere unos prefijos. ¿Cuáles son los prefijos? El per, que se utiliza para el mayor estado de oxidación, y el hipo, que se utiliza para el menor estado de oxidación. La estructura del nombre sería, entonces, la palabra óxido, que me dice qué grupo funcional es el óxido, el prefijo, si lo tiene, porque hay ocasiones en que no lo tiene,
la raíz del elemento que se está combinando con el oxígeno y el sufijo, que es ico para el mayor y oso para el menor. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el cloro. El cloro presenta 4 estados de oxidación, muchachos. Tiene el 1, tiene el 3, el 5 y el 7. Entonces, veamos el Cl2O. ¿Cuál será el estado de oxidación del cloro ahí? +1. +1, excelente. Entonces, el oxígeno siempre va a trabajar con -2. Cada vez que damos el oxígeno le vamos a poner -2. Y al otro le ponemos lo que nos dé para que la suma de 0. ¿Listo? +1 en este caso, excelente. Entonces, esto se llama óxido hipocloroso. ¿Por qué hipo? Porque está trabajando con el menor de todos. Y el menor de todos tiene el prefijo hipo. Mire que antes del nombre clor tengo el prefijo hipo. ¿Y oso por qué? Porque estoy trabajando con el menor de todos. Y para los menores se utiliza el oso. ¿De acuerdo? Yo creo que yo aquí tengo otra. Cl2O7. Vamos a asignarle el número de oxidación y vamos a asignarle el nombre de una vez. +7. El número de oxidación del cloro aquí sería +7, es correcto. Ahí está. ¿Y cómo se llamaría? Óxido hiperclorhídrico. Hiper no, cambiemos ese hiper por per. Per, sí. Óxido Clorhídrico. clorhídrico no, clórico. Ya luego per- veremos el hídrico donde lo utilizamos. En este caso los sufijos son ico y oso nomás. Entonces el nombre Bien. sería óxido Perclórico. perclórico. Ese sería el nombre de este compuesto. Ese hídrico sería para los ácidos, ¿no? ¿Cómo? Ese hídrico sería para los ácidos. Ese hídrico se utiliza en ácidos, sí, en algunos ácidos, no en todos, pero sí en algunos ácidos. Note aquí importante esto, palabras que terminan en ico son esdrújulas y se les marca el acento, se les marca la tilde en la vocal antes de ico. Entonces, si yo termino en ico, miro cuál es la vocal anterior y ahí le marco el acento, le marco la tilde. Perclórico, ¿de acuerdo? Bien, ustedes pueden hacer los otros óxidos. Pueden hacer... Profe, discúlpame, explícame. Profe, ¿me va a explicar el número de oxidación de ese óxido perclórico? Con mucho gusto, con mucho gusto. Permítame acá. Bien, aquí estamos viendo el paint. Entonces tenemos el óxido perclórico. Este es el óxido perclórico, ¿cierto? Listo. Ahora vamos a asignarle número de oxidación. ¿Cuál es el número de oxidación del oxígeno? -2. -2, ¿cierto? ¿Y cuál es el número de oxidación del cloro para que la suma de 0? Entonces, como operación, -2 por 7, -14. -14, ¿cierto? Entonces, ¿qué número le pongo aquí para que multiplicado con 2 me dé 14? +7. +7. De ahí sale el +7. Para que la suma de 0. ¿Sí la cogió? Es para que sea neutro, ¿cierto? Sí, porque es que él no tiene carga. Es una molécula neutra. Ah, listo, profe, no, perfecto. Perfecto.
¿Está viendo la pantalla con la presentación? Sí, señor. Sí, profe. Perfecto. Listo, muchachos. Entonces, aquí ya este lo teníamos. Muy bien. ¿Este cómo se llamará? Óxido percloroso. Bueno, entonces, mire aquí algo importante. El PER solo se usa para el mayor estado de oxidación. El mayor estado de oxidación es el 7, no es el 5, ¿cierto? O sea, que con el 5 no tendría prefijo. Tendría sufijo, sí, pero no tendría prefijo. ¿De acuerdo? O sea, que el PER y el hipo son solo para el 1 y para el 7 nomás. En este caso, tendría solo sufijo. O sea, que se llamaría óxido clórico o óxido cloroso. Clórico. Clórico, porque está trabajando con uno de los mayores. ¿De acuerdo? Y entonces, este se llamaría óxido Cloroso. cloroso. No tendría derecho a prefijo porque no es el 1, no está trabajando con el menor de todos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando utilizamos los prefijos? Cuando sea el mayor de todos y cuando sea el menor de todos. Los del centro no tienen prefijo. ¿Eso les quedó claro? Sí, señor. Perfecto. Aquí tenemos el caso del fósforo. El fósforo es un elemento que tiene 3 estados de oxidación, 1, 3 y 5, ¿de acuerdo? Entonces, uno empezaría con el 1. ¿Este tendría derecho a prefijo? Sí, Sí. Sí. ¿Sería el qué? ¿Sería el hipo o no? sí, Sería el hipo. El oso. Este sería Eso sí, el hipo-oso, ¿cierto? El hipo y combinado con oso. Este solo sería oso, no tendría derecho a prefijo. Este tampoco tiene derecho a prefijo, pero sería ico. No tendría un per-ico. Este no tendría un per-ico. ¿Por qué? Porque no tiene 4 estados de oxidación. No tiene un mayor de todos. ¿De acuerdo? Entonces uno empieza con el más bajito. El más bajito es hipo-oso. Luego seguiría el oso y luego seguiría el ico. Entonces, podría formar los óxidos hipofosforoso, podría formar el fosforoso y podría formar el fosfórico. No podría formar el perfosfórico, porque no tiene un cuarto estado de oxidación. Ese es el cuidado que tienen que tener con el fósforo. Aquí yo creo que tenemos un ejemplo. Por ejemplo, el fósforo trabajando con +1. Profe, ¿puede repetir lo que acabo de decir? Qué pena. Claro. Vea, entonces, como el fósforo solo tiene 3 estados de oxidación, no tiene 4 estados de oxidación, sino que tiene 3 estados de oxidación. Entonces, el menor de todos sería hipofosforoso. El que le seguiría sería fosforoso. Y el que se le seguiría sería fosfórico. Pero no existiría para el caso del fósforo un perfosfórico. ¿De acuerdo? Es eso. Y aquí tenemos, por ejemplo, el fósforo trabajando con +1 y el oxígeno trabajando con -2. Entonces aquí lo importante, muchachos, es que ustedes puedan cruzar esos estados de oxidación. Este estado de oxidación del oxígeno lo cruzan para que sea su índice del fósforo. Y este estado de oxidación del fósforo lo cruzan para que sea su índice del oxígeno. Y entonces tendrían el P2O, que se llama óxido hipofosforoso. ¿Y por qué hipo? Porque está trabajando con el menor estado de oxidación, con el +1, ¿de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Alguna duda con esto? Profe, hipo es cuando trabaja con el de menor, ¿cierto? El menor, sí, señor. Número de oxidación. Y Sí. cuando es mayor número de oxidación es con PER. Es con PER, sí, señor. Ok. Bueno, yo ya les dejo para que hagan el fosfórico, para que hagan el fosforoso, ¿listo? Este es el óxido hipofosforoso. Ya ustedes se encargan de hacer los otros dos, ¿listo? Bueno, hay otro tipo de nomenclatura que se llama nomenclatura stock.
Todas estas nomenclaturas, yo las vi en el documento que les mandé, en el documento que les compartí, ahí están, listo. Es un poquito más sencilla que la tradicional. La fórmula del nombre de los óxidos en la nomenclatura stock es óxido de y el nombre del elemento, más el estado de oxidación en número romano. Es muy fácil. Por ejemplo, esta, ¿cómo se llamaría? ¿Cuál sería el estado de oxidación del hierro acá? Serían 2. Sería 2, ¿cierto? Porque más 2 menos 2 me da 0, ¿cierto? Ahí está, más 2 menos 2 me da 0. Entonces, ¿cómo se llamaría esta molécula? Óxido de hierro. Óxido de hierro y entre paréntesis 2. 2 en romano. Óxido de hierro 2 en romano. Por el otro lado, por la tradicional se llamaría óxido ferroso, pero por la stock se llama óxido de hierro 2. ¿Sí les queda claro? Aquí yo les dejo algunos para que ustedes se diviertan en la casa. Está el CuO. Empecemos con el CuO. ¿Cómo se llamaría el CuO? Óxido de cobre. Y entre paréntesis 2. 2. 2. Cobre 2. Eso. Vamos a hacer el otro. AU2 o 3. Sería óxido. No sería PER. Trabajaría con el máximo. En stock no se utiliza ni PER ni HIPO. En stock no van. Esas PER e HIPO se utilizan es para las tradicionales. Pero en stock es esta estructura, miren. Óxido de el nombre del elemento y el estado de oxidación en romano, no más. Es óxido de plata. Óxido de oro. Es oro. Plata es AG. Pero AG, AU sí. es oro. Oro. Óxido de oro. Óxido de oro. Óxido de oro 3. 3. Óxido de oro 3. ¿Quién contesta ahí, Marcela? Sí. Perfecto, sí, señorita, muy bien. Ahí les dejo entonces ya los otros para que se diviertan. Eso de todas maneras hay que sentarse y hacerle, ¿listo? Bases o hidróxidos. Estas bases o hidróxidos surgen de la combinación del óxido básico. ¿Se acuerdan de lo que es un óxido básico? ¿Sí recuerdan lo que es un óxido básico? Es cuando el oxígeno se combina ¿con quién? ¿Con un metal o con un no metal? Con un metal. Con un metal, eso es el óxido básico. Cuando el oxígeno se combina con un metal, es un óxido básico. Entonces, es la combinación entre el óxido básico y el agua. El grupo funcional de las bases es el hidroxilo, OH-, y la fórmula general es el metal, y entre paréntesis el OH con un subíndice. Bueno, cuando el subíndice es 1, ni siquiera tendrías que poner el paréntesis, pero si el subíndice es cualquier otro número diferente de 1, sí hay que poner el paréntesis. El subíndice, por lo general, corresponde con el número de oxidación del metal. El nombre del hidróxido es similar al óxido de donde proviene. Veamos unos ejemplos. Ahí le estoy contando pues ya gráficamente lo mismo que le estoy contando ahí en la letra, la misma cosa. El óxido metálico más el agua me da el hidróxido, la base. Y cogimos el óxido, ¿cómo se llama este óxido? Fe2O3. Óxido férrico. Este es el óxido férrico. Y lo combinamos con agua. Una clave aquí importante es, por ejemplo, si yo tengo 3 oxígenos de subíndice, entonces yo voy a agregar 3 aguas. ¿Para qué? Para que el número de hidrógenos se iguale con el número de oxígenos. Mire que aquí tengo 3 oxígenos y 3 oxígenos son 6 oxígenos. Y 3 por 2 es 6 hidrógenos. Entonces ahí estamos igualando el número de oxígenos con el número de hidrógenos. Y entonces lo podemos colocar entre paréntesis. Es el grupo OH lo tengo 6 veces. Coloco un 2 acá
y 2 por 3, 6. Este proceso es un poquitico más largo, vamos a hacerlo despacio. ¿Cuántos hierros tenemos? Aquí tal vez este 2 no se ve muy bien, si lo logran ver. Hay 2 hierros. ¿Cuántos oxígenos? 3. 3 aquí, más 3 aquí. ¿Cuánto da? 6. 6. Oxígeno. Entonces mire que este subíndice acá es 6, lo va a estar tachado. ¿Y cuántos hidrógenos? Ahí. 3. 3 por 2. Ah, no sé. Pues hay 3, Sí. pero Entonces mira que el número de oxígenos e hidrógenos está igual. Pero noten aquí algo importante. El hierro tiene su índice 2. El oxígeno tiene su índice 6. Y el hidrógeno tiene su índice 6. O sea que todos esos subíndices se pueden simplificar. Se le puede sacar mitad. Entonces, si yo saco mitad, entonces quedaría 1, 3 y 3 serían los nuevos subíndices. Entonces yo tengo el hierro con 3 oxígenos y con 3 hidrógenos. ¿Listo? ¿Cuántas veces lo tenemos? 2 veces. ¿Se acuerdan que aquí sacamos mitad? Esa mitad es como si hubieras sacado factor común en factorización y lo hubieras colocado adelante a multiplicar. Es como una factorización. Mire, colocó el 2 aquí y los subíndices son 1, 3 y 3. Es lo mismo que sacar un factor común en matemáticas. ¿De acuerdo? Y aquí este OH lo podemos agrupar. Lo agrupamos y le colocamos su índice 3. ¿De acuerdo? Y entonces ahí queda el hidróxido. Ahora, ¿cómo se llama este óxido? Aquí me habían dicho ya. Este óxido se llamaba. ¿Cómo? óxido férrico se llamaba. Óxido férrico se llamaba. Entonces, este hidróxido se va a llamar hidróxido férrico. ¿De acuerdo? ¿Sí lo cogieron? ¿Alguna duda ahí? Ay, pero es que siempre es larguita. Es larga, sí. Permítame, yo miro una cosita acá. Ah, bueno, aquí les dejé un videito para que lo miren también, listo. Ese video también explican sobre esta formación de hidróxidos. Hipotéticamente, eso sería después del primer parcial. No, esto hace parte del primer parcial también. ¡Ah! Claro que no se estrese. De todas maneras, yo pienso que hay gente que no se está conectando cuando todo regrese a la normalidad. Yo pienso que vamos a tener que sentarnos y mirar personalmente esto. De todas maneras, vamos a adelantarlo, ¿sí? No quiere decir que no vamos a quedar haciendo nada, no, vamos a ir adelantando, pero cuando regresemos se debe dar como un tiempito, considero yo, mínimo de 2 semanas, como para que la gente que no logró cogerla se ponga al tono con esto. Pero la idea es esforzarnos y hacerlo bien. Sí, esto hace parte del primer parcial. Profe, ¿cuántos son los del grupo? ¿Cuántas personas son? Uy, yo me acuerdo que eran como 27 y apenas están conectando como 12, 13 personas. Entonces me parece que hay personas que no se están conectando. Ah, ya. Profe, 17. ¿Cuántos? 17. Yo había visto. Ah, 17. Ah, bueno, tenía un grupo de 17 y otro grupo de 27. Ah, no, entonces sí se están conectando mucha gente. Eso está bien, es divertido. Bueno, aquí les tengo otro ejemplo. Acá, por ejemplo, tenemos el hierro, que el hierro puede trabajar con más 2 o con más 3. En este caso, por ejemplo, el hierro trabajando con 2 y el hidroxilo que trabaja con menos 1, se hace el cruce, como ya hemos visto anteriormente. Entonces el hierro queda con su índice 1. Cuando es su índice 1 no hay que colocarlo. Y en el OH, sí, el OH sí queda con su índice 2. Hay diferentes tipos de nomenclatura. Esta, por ejemplo, primera que aparece aquí, a mí no me gusta. Se llama la sistémica. Simplemente lo que le quieren decir ahí es cuántos hierros, cuántos hidróxidos hay y cuántos hierros hay. Entonces, esto es un dihidróxido de monohierro. Esa no la voy a evaluar, es muy sencilla, pero esa no la vamos a evaluar. Vamos a evaluar la tradicional. Sí, dígame. No, que ¿cuál está explicando? En este momento hemos explicado la tradicional, que es la que utiliza los sufijos y los prefijos, y la stock, que es la que utiliza el número de oxidación en romano. Vamos a trabajarlas.
Esta, como le digo, simplemente la voy a mostrar, pero no la vamos a evaluar. Es la sistémica, que simplemente le dice cuánto hay de cada cosa. Entonces utiliza prefijos como di, tri, tetra y así. Por ejemplo, esto sería un dihidróxido de monohierro. Dihidróxido porque tiene 2 hidroxilos y mono porque es un solo hierro. En la stock se llamaría hidróxido de hierro 2. Y en la tradicional se llamaría un hidróxido ferroso. ¿Por qué ferroso? Porque el hierro trabaja con más 2 y con más 3. Y aquí estamos trabajando con el menor estado de oxidación, que es más 2. Por eso Qué sería... pena. Ese número romano da referencia al número de oxidación del hierro. del hierro, ¿cierto? Del hierro, sí, señor, del hierro. Sí. Aquí tenemos el otro caso, cuando el hierro está trabajando con más 3. Cuando el hierro está trabajando con más 3, el OH es menos 1. Ya saben por qué el OH es menos 1, ¿cierto? Porque el oxígeno es menos 2 y el hidrógeno es más 1. Y menos 2 más 1 da menos 1. ¿De acuerdo? Entonces todo el OH, esto como si fuera un solo elemento, está trabajando con menos 1. Y hacemos el cruce. El 1 viene para el hierro y el 3 viene para el OH. Entonces la sistémica sería trihidróxido de monohierro. En la tradicional sería hidróxido férrico, porque está trabajando con el mayor estado de oxidación, más 3, ¿cierto? Y en la de stock sería hidróxido de hierro 3. Note la diferencia entre la tradicional y la de stock. En la stock se utiliza el nombre del elemento. En cambio, en la tradicional se utiliza la raíz. ¿Cuál es la raíz del hierro? Fer. Entonces se utiliza férrico, ¿de acuerdo? ¿Y cuándo sabemos cómo trabajar con esto y tradicional? No, usted puede trabajar con cualquiera de las dos. Ya No si, me por importa. ejemplo, en el examen le dicen cuál es el nombre en stock, bien, entonces ya lo colocarías en stock. Pero por lo general somos muy abiertos con eso. Damos libertad que el estudiante trabaje con stock o que trabaje con tradicional. Ya si de pronto el profesor se quiere enseñar en una nomenclatura específica, ya lo podría hacer, pero no, yo sí no soy muy abierto con eso. Cualquiera de las dos puede utilizarlas. Pero hay otro tipo de ejercicio. Y es que, por ejemplo, que a usted le den el nombre y que le pidan la fórmula. Por ejemplo, si yo le digo hidróxido de hierro 3, deme la fórmula. Entonces es muy fácil. Usted coloca el hidróxido. Usted sabe que el hidróxido tiene el OH y el hierro. Y el hierro trabaja con más 3 y el OH trabaja con menos 1. Cruza y ya tiene la fórmula del hidróxido. Aquí hay otros ejemplos. Por ejemplo, el mercurio trabaja con más 1 y con más 2. Usted puede hacer otro esquema como estos. El oro trabaja con más 1 y con más 3. El plomo trabaja con más 2 y con más 4. Entonces, ahí ya podría ser otros ejemplos, ¿cierto? ¿Alguna duda de esta diapositiva? ¿Está claro? Pero contesten pues, pienso que se han ido. Bueno, para mí sí, no sé, para las compañeras Okay. cómo... Perfecto. ¿Alguien más? Si tienen alguna duda, preguntamos. O si quieren que hagamos alguna de esas. Sí. Profe, es que sería ya de practicar. Sería ya como de practicar porque siempre está Sí, como un es poquito verdad, larguita larga la la información. Pero entonces ya, pues, pero les está quedando clara. Es lo que me interesa a mí en este momento, es que les quede claro. Ya lo otro, sí es verdad que nos vamos a poner a practicar. Voy a consultar, yo no creo que yo lo tenga, pero voy a buscarlo, el taller de este tema para que ustedes empiecen a trabajarlo también. Se los voy a poner también por el correo. ¿Listo? Vale. Bueno, señor, gracias. Vale, Señor. vamos con los ácidos. Yo creo que terminamos aquí con los ácidos porque de verdad que es muy condensado y esto se ve por ahí en 2 clases o 3 clases de presenciales. Entonces los ácidos son, hay 2 tipos de ácidos. Unos ácidos que tienen oxígeno y otros ácidos que no tienen oxígeno.
Entonces los ácidos que tienen oxígeno se llaman ácidos oxácidos y resultan de la combinación del óxido ácido. ¿Se acuerdan de lo que es un óxido ácido? Metal y no metal. Eso, el oxígeno con un no metal. Entonces el óxido ácido con agua. La estructura del nombre de los ácidos oxácidos es similar al óxido de donde provienen. Bueno, yo los voy a invitar a que veamos esta imagen y luego vemos un videito cortico de 7 minuticos. Los ácidos oxácidos son compuestos ternarios, o sea, que están formados por 3 elementos, que resultan de la unión entre un óxido ácido o anhidrio, los óxidos ácidos también se les llama anhidrios, más agua. La fórmula general, entonces aquí tenemos un óxido ácido, el azufre con el oxígeno, el azufre es un no metal, esto es un óxido ácido. Si yo ese óxido ácido, entre otras cosas me ayudan con el nombre de este óxido. ¿Cómo se llama este óxido? Sobre óxido de azufre. Sí, óxido de azufre, ¿qué? 3. 3 o 6. Recuerde que el oxígeno va con -2. Seis. Óxido de azufre 6. En la tradicional, ¿cómo se llamaría? Esa que me diste es la stock. Y en la tradicional, ¿cómo se llamaría? ¿Óxido qué? Sulfúrico. Excelente, óxido sulfúrico. Este óxido se llama el óxido sulfúrico porque el azufre está trabajando con el mayor estado de oxidación, que es +6. Si yo le agrego agua, entonces tenemos 2 hidrógenos, un azufre y ¿cuántos oxígenos? 3 más 1, 4 oxígenos. Entonces tenemos el hidrógeno, el azufre y 4 oxígenos. Listo, esta siempre va a ser la fórmula de los ácidos oxácidos. Arranca con hidrógeno, luego sigue el no metal y luego termina con oxígeno. Listo, y este ácido se llama ácido sulfúrico. ¿Por qué se llama ácido sulfúrico? Porque proviene del óxido sulfúrico. Mire que no es tan difícil. Es saber de dónde proviene para saber el nombre del ácido. Otra clave acá, usted no tiene que saber de dónde proviene. Usted simplemente asigna números de oxidación. Y cuando encuentra que este trabaja con +6, entonces es el ácido sulfúrico, porque está trabajando con el mayor estado de oxidación. ¿Listo? ¿Les quedó claro esta explicación acá? Sí, Vale. señor. Entonces vamos a ver este videito. Yo creo que ya con eso terminamos. No demora mucho el videito en realidad. Vamos a ver si funciona porque esto es un hipervínculo. Ojalá que sí. Ah, no me funcionó. Ah, discúlpenme. Vamos a tener que salir de acá. Entonces... Muy bien, me salí de ahí. Pero un momentico, yo busco acá en la carpeta el videito. Creí que iba a funcionar y no funcionó. Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver formulación No la he organizado. esos que tanto se os atragantan y tanto que decís que son difíciles. No os preocupéis, que de verdad que son muy sencillos. ¿Cómo los vamos a identificar? Los ácidos oxácidos van a ser esos que van a tener nuestro elemento encerrado entre hidrógeno y oxígeno. Y cada uno de ellos va a tener un numerillo. ¿De acuerdo? Bien. Para nombrar los ácidos oxácidos, No voy a ser capaz. tenemos que recurrir. Espera un momentico, muchachos. Hola chicos, bienvenidos a clase.
En este vídeo vamos a ver formulación inorgánica, concretamente ácidos oxácidos. Esos que tanto se os atragantas y tanto que decís que son difíciles. No os preocupéis. Muchachos, ahí la están viendo, vamos a ver. Me dicen si sí la ven o no. Hola chicos, bienvenidos a clase. En este ¿Sí vídeo la ven? formulación No, nada, pero No, todavía no. Nada. de ácidos oxácidos. No, pero igual vieron la presentación que nosotros la abrimos. Difíciles. Ah, también. Ahí la están viendo, ¿no? No, nada. Nada. No, señor. Van a ser esos Y ahí, van a tener nuestro elemento No. tampoco. No. el tricógeno y oxígeno. Y cada uno de ellos Pero va a tener Yo creo que ahora sí la van a ver. bueno. Bien. Para Y ahora sí la van a ver. los ácidos, tenemos que recurrir a esto y lo poco que queda de la nomenclatura antigua antes de que la cambiara ahora recientemente. Eso, ahora sí. Con el criterio de valencias. Es ¿Ya decir, sí la están viendo? si le Sí, sí. necesitamos Sí. ese ácido acabará en ico. Si tiene dos valencias, acabará en oso o en ico. ¿Y cuál usar? Esta para la valencia más pequeña y esta la valencia más grande. Por ejemplo, imagina que tenemos el carbono, que tiene valencias 2 y 4. Pues en el caso de que el carbono trabajara con la valencia 2, su ácido acabará en oso, ácido carbonoso. No confundir estos ácidos con los ácidos hídricos, ¿de acuerdo? Que son los del hidrógeno, que son los que serían así, pero estos ya tienen oxígeno, así que ya no son hídricos. Si tenemos tres valencias, Hija, ustedes ponen la lucecita de encanto encima de la máquina. el elemento No, oso, mami. oso e ico. ¿Qué pasa? O por ejemplo, que puede tener valencias 1, 3 y 5. Si está con la 1 será hiponitroso, ¿de acuerdo? Y por último, cuando tienen 4 valencias, que acabarán, empezará desde la más pequeña, hipooso, oso, ico, y por último, per, ico. Ejemplo, yo qué sé, el cloro, que tiene 1, 3, 5 y 7. Si está trabajando con la valencia 5, acabará en ico, ácido clórico. No confundir con el ácido clorhídrico, ¿vale? Que ese es el HCl. Esto estamos hablando que ya tiene HClO. Va a ser el caso del hipocloroso, por ejemplo. Ya veremos cómo se llega a eso. Ahora mismo empiezo con ello. Esto no lo tenemos que saber, ¿de acuerdo? Ese es el momento en el que le dais al pausa al vídeo y copiáis estos criterios de nomenclatura según la nueva, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ver cómo se forma un ácido. Un ácido surge de un óxido, sumarle agua. Así de sencillo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, en primera instancia, vamos a formar el óxido y después vamos a formar el ácido sumándole agua. Por ejemplo, supongamos que vamos a tener, nos piden que hagamos el ácido sulfúrico. Sulfúrico, azufre. El azufre tiene valencias 2, 4 y 6. Acaba en ico, hipooso, oso, ico. En este caso, trabajaremos con la valencia 6. Primero, formamos el óxido y simplificamos si es necesario. Pues venga, pues vamos a hacer el óxido S, O, el oxígeno, da 2, azufre, 6. ¿Se puede simplificar? Sí. Dividimos todo entre 2 y esto se queda S, O, 3. Ya tenemos nuestro óxido. Y para acabar, lo único que hacemos es sumamos agua. Es decir, a SO3 le voy a sumar agua. ¿Y qué tengo que tener en cuenta ahora? Colocarlo en el orden que tenemos aquí, es decir, primero el hidrógeno,
Después sería el azufre. Y por último, 3 y 1, 4. H2SO4. Ese es el ácido sulfúrico. Identificamos el elemento. Ponemos las valencias. Formamos el óxido con la valencia que le corresponde por el nombre que tiene. Simplificamos, en este caso sería pues, desimplificar y sumamos agua. Así de sencillo, no tiene más, de verdad. Vamos a ver el otro caso. Que me den la fórmula y tengamos que decir quién es. Para cuando me dan la fórmula y tenga que nombrar, nosotros lo único que tenemos que acordarnos es de lo siguiente. Hidrógeno 1, oxígeno menos 2. Es lo único. Fijaros, vamos a poner este ácido. Y yo digo hidrógeno 1, oxígeno menos 2. Y nos vamos a fijar aquí para ver si tiene carga. ¿Tiene carga? En este caso no tiene carga. Pues entonces vamos a hacer una ecuación que será: ¿cuántos hidrógenos tengo? 1. Pues su número de oxidación, 1. El nitrógeno es el que yo quiero saber, porque en función de la valencia con la que trabaje, llevará un nombre. Y mediante este método lo que vamos a es sacar de una manera muy rápida y muy sencilla la valencia con la que trabaja el nitrógeno, haciendo un balance de cargas. 3 por menos 2. Y lo vamos a igualar, en este caso, a la carga que hay aquí, que sería 0. Que aquí si estoy en una carga menos 3, igualamos a menos 3. Que es una carga 2, igualamos a 2, ¿vale? Que por regla general nos van a aparecer con carga. Pero bueno, oye, ¿quién sabe? Y lo único que hago aquí es despejar el nitrógeno. El 6 pasa al otro lado y el 1 pasa restando. Nitrógeno está trabajando con la valencia 5. Así de sencillo es sacar la valencia con la que trabaja el nitrógeno. Si yo sé ahora que el nitrógeno tiene valencias 1, 3 y 5, tipo oso, pico. Así que este será el ácido nítrico. Así de sencillo y de fácil. Nada de coger y poner los números aquí a la primera. No. Sacamos su carga, su valencia, y con la valencia identificamos con cuál está trabajando. ¿De acuerdo? De verdad que es muy sencillo. Os aconsejo que sigáis estos pasos. Si hacéis estos pasos con todos los ácidos, no vais a fallar ninguno, ¿vale? Es bastante fácil de realizar. Muy bien. Pues nada, espero haberos podido ayudar y veros en el siguiente vídeo. Venga. Bueno, ¿cómo les pareció? Profe, ¿cómo se llamaba el compuesto que formó? El del nitrógeno, ácido nítrico. Sobre una pregunta. Dale. ¿Cómo sabemos nosotros cuántos números de valencia tiene cada compuesto? Bueno, si usted ahorita me preguntó acerca del grupo, por ejemplo, si usted tiene un elemento del grupo 6A, entonces tendrían 6, 4 y 2. De 2 en 2 se va yendo. Si es del 5A, entonces son 5, 3 y 1. Si son del 7A, entonces serían 7, 5, 3 y 1. Y así. Ah, ok. Pero ahí lo más claro es tener una tabla con los números de oxidación. Es lo más pertinente. Porque hay ocasiones en que eso no se ajusta de 2 en 2. Hay elementos que tienen otros números de oxidación diferentes. Muy bien. Vamos a terminar aquí con lo que son los ácidos hidrácidos. Y ya con eso sí los dejo descansar. Acá. Listo. Entonces ya tenemos los oxácidos. Ok, estamos acá. Profe, uno de los parciales trabaja con tabla periódica. No. ¿O no? No. Sin tabla. No, sin tabla. Ah, qué putica. Bueno, eso ya lo habíamos visto, perdón. Profe, pero entonces con el número, ¿cómo es que se me fue? Organícelo. Con el número de oxidación, nosotros sabemos qué número de valencia, ¿no?
pues hallándole el número de oxidación. Eso, lo que pasa es que él ahí habla de valencia, él en el video habla de valencia, yo hablo de número de oxidación, pero es lo mismo. Sino que es muy importante tener... ¿Cuántos enlaces puede formar? Y el número de oxidación, y esa valencia sale de cruzar los números de oxidación. Entonces, básicamente es la misma cosa. Muy importante, profe, es muy importante porque digamos que para uno tener en cuenta oso, ico, y tiene que saber los números de oxidaciones. Lo que usted está diciendo es claro. Tienen que darle una tabla o algo, tienen que darle información. Si no lo dejan sacar la tabla periódica, le tienen que dar una tabla con los números de oxidación, claro. Miren, acá el videito que yo les mostré es este de aquí abajo. Aquí les pongo otro videito de una niña que también lo explica muy bien, entonces para que lo miren. Esta que tengo acá es de donde saqué este material, ¿listo? Bueno, continuamos acá. Los ácidos hidrácidos. Estos sí no tienen oxígeno. La diferencia entre un ácido oxácido y un ácido hidrácido es que los oxácidos tienen oxígeno. Por eso se llaman ácidos oxácidos. Y los hidrácidos no tienen oxígeno. ¿De dónde surgen los hidrácidos? Es la combinación de un no metal del grupo 6A o 7A con el hidrógeno. En este caso, el no metal trabaja con el menor estado de oxidación. Una clave aquí es que los hidrácidos terminan siempre en hídrico. Por ejemplo, el HCl, ácido clorhídrico. El HF, ácido fluorhídrico. El H2S, ¿cómo se llama el H2S? Ácido sulfhídrico. Excelente, ácido sulfhídrico y así sucesivamente. Son más fáciles que los oxácidos, porque los oxácidos pueden ser varios. En cambio, los clorhídricos no, los hidrácidos son uno solo para cada elemento, no son varios. Por ejemplo, el ácido clorhídrico es uno solo, el HCl y no más. ¿Sí? Bueno, ya creo que con eso terminamos. Aquí les dejo entonces los videitos. Con Sales también hay un videito para que lo miren. Y ya para la próxima hacemos ejercicios de esto. Si tienen preguntas, si no, por hoy hemos terminado, muchachos. Ya esto les voy a compartir, ¿listo? Listo, profe, ¿cómo se...? Si nos va a enviar el taller para nosotros como tener preguntas para la próxima clase. Lo tengo que buscar, si no lo tengo, se lo voy a pedir prestado a un profe, él me lo pasa. Y antes del miércoles ya lo tienen ustedes. Ah, bueno, para ver si así sí tenemos preguntas. Sí, hágale de una, claro. Ponerle una bien difícil. Miguel, ¿tenía otra pregunta? No, señor, ya, gracias. Sí, ok. Listo. Bueno, muchachos, entonces Profe, es todo. muchas gracias por la información. No, con gusto. Dios los bendiga. Amén. Igualmente, profe, Dios bendiga. Feliz noche. Chao, feliz noche. Hasta luego, profe. Chao, que estén bien. Profe, gracias. A ustedes, que estén bien.